qué es una adicción y por qué una persona puede caer en una adicción. El mismo camarero me incita al consumo. 3 de cada 10 personas consumían pornografía. Y la adicción no legal es al hachís. ¿El estrés tú crees que es un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de adicción? Nadie puede mantener relaciones sexuales constantemente, ¿vale? O ver pornografía constantemente. O sea, el hombre es más adicto que la mujer. Es porque tenían las maletas en la puerta y no tenía más opciones. ¿Crees que una persona que tenga adicción, toda la familia está enferma o no? Nadie escuchó cuando Samuel llegó a casa esa noche. Su madre se había acostumbrado a cerrar la puerta con llave, como si eso pudiera protegerla de lo inevitable. Él tambaleó hasta su habitación, sintiendo en el pecho la pesadez de otra mentira, otro día perdido. Había prometido que esta vez sería diferente, pero el polvo en su nariz y la botella vacía en su mano decían lo contrario. A la mañana siguiente su madre tocó la puerta, primero con suavidad, luego con desesperación. Samuel nunca respondió. Esta no es solo su historia, es la historia de miles de personas. Es la historia de los que se fueron y de los que aún están a tiempos. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy hablaremos de lo que nadie quiere hablar. Hablaremos de las adicciones. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la psicóloga Emanuela Dradisi. Ella es especialista en trastorno de la personalidad, duelo y adicciones. Bienvenida Emanuela, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en primer lugar quería agradecerte que estás aquí y preguntarte qué es una adicción y por qué una persona puede caer en una adicción. Vale. Pues mira, en primer lugar hay un factor genético. Los estudios nos dicen que entre un 40 y un 60% puede ser que esa adicción se desarrolle por ese desequilibrio neuronal. Otro factor importante puede ser también los traumas, ¿vale? Una persona cuando se siente que es vulnerable, cuando consume, ¿no? Ese problema tan potente pasa en un segundo plano. Entonces parece ser que no importa tanto, ¿no? Básicamente, quiero decir, es como un parche. En tercer lugar, puede ser que la persona tenga una vida muy estresante, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con personas que tienen un alto cargo. Entonces, ¿qué pasa? Tienen mucha presión laboral. Aparentemente, a corto plazo, lo que hace la droga es tiene ese efecto sedante, ¿no? De que, ese malestar parece ser que se puede equilibrar en un momento determinado. Evidentemente todo esto es a corto plazo, porque a largo plazo vemos que el cuerpo reacciona, ¿no? De otra forma y evidentemente pues se puede desequilibrar. Emanuela, sí, es interesante eso que comenta de que la droga actúa como un paliativo momentáneo de algún problema, trauma, estrés de la persona y por eso es como suavizar algo que te lleva adentro y hacer que sufra menos por un momento. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like, un me gusta, suscribirte o dejar algún comentario, alguna pregunta. Compártele este contenido a alguien que le pueda ser útil. Otro factor importante es el entorno, ¿no? Nadie se despierta de un día para otro drogodependiente, ¿no? Aquí os voy a poner un ejemplo práctico y básicamente recogido de mi vida personal. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, más o menos, mis tíos fumaban. Esa era una época de verano y entre yo y mis primos vimos que tenían los cigarrillos básicamente en la mesa. Lo que hicimos entre todos es coger uno, irnos a un lugar apartado, evidentemente para que no nos vieran nadie, y repartir, ¿no? Ese cigarro. A ver, es decir, en un primer lugar lo que despierta es una curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a tu cuerpo con esa sustancia? ¿Cómo reacciona? ¿No? Bueno, evidentemente, ese ejemplo
lo podemos dejar un poquito apartado porque básicamente todos nos podemos imaginar lo que ha pasado. Empezamos a toser, ¡Qué asco! evidentemente pues esa amargura, ¿no?, que se siente en el paladar, pues fue una experiencia, pues no fue tan bonita. Pero ahora imagínate, ¿vale?, que yo te cuento otra historia, ¿vale? Que yo me siento bien en un grupo de amistades donde todos fuman, todos se van al parque y fuman, ¿vale? Evidentemente, si yo con esa edad, si yo quiero sentirme integrada en ese grupo, en un momento determinado posiblemente vaya a ceder, ¿vale? Y vaya a acompañar al grupo, y para sentirme integrada voy a empezar a fumar. Con eso, evidentemente, voy a crear en mí esa tolerancia. Y cada vez que yo me sienta, pues, indispuesta o simplemente aburrida, voy a buscar ese grupo para sentirme integrada. Y esa es básicamente la puerta de entrada, ¿no?, a las sustancias. Evidentemente, este es un ejemplo práctico y un ejemplo bastante simple, Sencillo, ¿no? simple, sí, Simple. lo entiendo. Pero sí que es verdad que, bueno, pues básicamente quiero decir con esto que es así. Primero es simplemente la curiosidad, luego es el consumo esporádico, ¿no? Y luego ya la parte crónica, cuando llega, básicamente es cuando se consume una sustancia en la intimidad. Ahí sí que... Estando solo. Estando solo, sí, Ok. exactamente. Ok. Manuela, ¿cuáles son las señales de que alguien puede estar desarrollando una adicción y cómo detectarlo a tiempo? O sea, es decir, ¿cuáles son las señales de que podríamos estar desarrollando una adicción o alguien está desarrollando una adicción? Porque a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, que en consulta y en la vida muy pocas personas reconocen que tienen una adicción. ¿Entiendes? En mi familia, sí, bueno, yo consumo alcohol, pero bueno, cuando me provoca. O yo fumo, pero cuando me provoca. O yo consumo droga, pero nadie te dice, sí, yo soy adicto a esto. Nadie, ese paso de aceptarlo, bueno, porque está estigmatizado, es una enfermedad mental, lógicamente, pero las personas no reconocen que tienen una adicción. A mí solo un paciente me ha dicho, yo tengo un trastorno de abuso de sustancias, o sea, lo reconoció, pero muy pocos pacientes o muy pocas personas están conscientes de que tienen una adicción. Sí, es cierto, porque la sociedad en la que estamos viviendo ahora mismo tiene muy normalizado el consumo. Es más, una persona, fíjate, yo recuerdo un paciente que me decía, me voy con mis amigos y si yo pido un agua con gas, el mismo camarero me incita al consumo. Me pregunto exactamente por qué tú no consumes. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no acompañas a tus compañeros? Es que hay una normalización para el consumo, ¿sí? Bueno, sí que es verdad que tenemos criterios para poder medir de alguna forma si una persona está en riesgo, ¿no?, de un alto consumo. En primer lugar, pues es el tiempo, la energía que tú gastas en ese consumo. Es más de lo que tú te habías preestablecido. Es decir, no es lo mismo tener un consumo esporádico que un consumo crónico, ¿vale? Un consumo esporádico sería, por ejemplo, un sábado por la noche, yo me voy con mis amigas y me tomo una copa de vino. Es un consumo esporádico, al fin y al cabo, ¿no? Pero no es lo mismo que yo, por ejemplo, imaginaros que todos los días o independientemente de la hora y del estado, yo me tome una copa de vino. ¿Vale? Es muy diferente. Es decir, depende del tiempo y de lo que yo había preestablecido con anterioridad. El deseo de consumo, ¿vale? Constantemente estoy pensando cómo consumir, cómo buscar el momento para que yo tenga ese espacio de consumo. También es una señal de riesgo. Buscar actividades que estén relacionadas con el consumo constantemente, ¿vale? Que me den igual, por ejemplo, otros hábitos. Por ejemplo, ir a hacer deporte, leer o cosas que me gustaban a mí anteriormente. Eso también es otra señal de que aquí hay peligro. Vale. Incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que está en edad estudiantil,
¿no? De repente, pues le apetece más estar en el parque con los amigos donde fuman o beben, ¿no? Dejar de lado esas responsabilidades que tiene de estudiante. Una persona, por ejemplo, que tiene una reunión en el trabajo, que se siente abrumada, se siente con mucha presión, pues bueno, se va al baño y se hace una raya y parece ser que, bueno, pues ya todo importa menos, ¿no? Esa presión como que desaparece un poquito, ¿no? Esa es otra señal. Otra muy importante es los cambios bruscos de ánimo, ¿no? Una persona cuando quiere ocultar algo o quiere mentirnos, ¿qué es lo que hace? De repente se enfada, tiene una parte irritable, ¿no? ¿Por qué? Porque es que, claro, cuando tú ves a una persona irritada, enfadada, aparece ese mecanismo de defensa, de decir, bueno, pues vale, pues voy a darle el espacio, a lo mejor no es el momento para preguntárselo, ¿no? Sin embargo, pues es la excusa perfecta de no me preguntes y voy a hacer lo que me da la gana, y ya está. ¿No? Esa proyección sí que es, hay algo muy importante, la proyección en el futuro, ¿no? Tener planes, tener motivación para la vida. No es lo mismo que yo, por ejemplo, me vea en un futuro como una futura profesional o una pues, deportista de élite o lo que fuera, ¿no? Que no tener ninguna meta en la vida. Pues hombre, cuando me despierte por la mañana voy a pensar, pues vaya, ¿qué voy a hacer yo hoy? Pues mira, casi me apetece ir al parque o casi me apetece esconderme o casi me apetece, pues yo qué sé, estar en la habitación consumiendo o lo que fuera, ¿no? Esa proyección para el futuro Es también es importante. muy Sí. importante. Te aleja de los placeres inmediatos y de esas cosas. Exactamente, sí. Sí, sí. Emanuela, ¿qué papel juega el estrés, ¿verdad? El manejo de las emociones. O sea, a lo mejor una persona que tiene algún malestar emocional o tiene mucho estrés, por ejemplo, ahora en la sociedad europea se ve mucho, o sea, mucha gente vive estresada. Yo lo veo sobre todo en las ciudades grandes, la gente conduciendo parece que, bueno, no sé, van a un entierro, van como si se acabara el mundo, como si en 2 horas se acabara el mundo, entonces, o a cobrar una herencia. Nosotros en Venezuela decíamos, van como si fueran a cobrar una herencia. Sí, es increíble, nadie te da paso. Bueno, eso yo lo he visto, por ejemplo, en Madrid. En Madrid la gente va como si tuviera, no sé, muy apuradas, muy estresadas. Digo, uff, vivir así todos los días, este ritmo, el no poder tomarte con calma algo, eso tiene que tener una repercusión a largo plazo en tu vida. O sea, en tu estado emocional, digo. ¿El estrés tú crees que es un factor de riesgo para desarrollar algún tipo de adicción? Sí, es cierto. Vivimos en una sociedad, ¿no? Con poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y esa tendencia a lo que tú decías, a la inmediatez. Sí. Aquí voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Eh, Mira, por ejemplo, una adicción, por ejemplo, al sexo, a la pornografía, me da absolutamente igual. Esa persona que simplemente lo que quiere consumir son cuerpos, personas, ya está, sin ningún vínculo emocional, ¿no? ¿Qué pasa allí? Pues básicamente es que, bueno, pues hay un deseo de consumo, ¿vale? Pero entre consumo y otro consumo, ¿vale? Hay un espacio, evidentemente nadie puede mantener relaciones sexuales Claro. constantemente, ¿vale? O ver pornografía constantemente. Entonces, hay una sensación de angustia y de malestar. Mis pacientes, la verdad que lo describen muy bien. Es como una sensación de vacío, es decir, la nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente es que está la nada. Si tú no tienes ningún vínculo emocional con esa persona, no tienes ningún proyecto, evidentemente vas a quedarte en la nada, ¿no? Cuando se destapan ese tipo de adicciones, por norma general, nos damos cuenta que lo que hay detrás es una depresión, una distimia, un trastorno de ansiedad. Y sí que es verdad que eso se nos complica mucho en consulta, porque no solamente tenemos que lidiar con una abstinencia de un consumo, sino también con una distimia, por ejemplo, o una depresión.
Es Y decir, eso que el desarrollo de esa adicción es un síntoma de algo más. de algo más que está profundo ahí. Y De es algo más. como, vale, vale, lo entiendo. O sea, ahí estás hablando de una adicción de la pornografía, que es Aquí. una adicción sin sustancia, ¿no? Porque estábamos hablando de que Exacto. existen varios tipos de adicciones. Hay las adicciones con sustancias, que son alcohol, tabaco, drogas ilícitas y bueno, otro tipo de medicamentos y tal. Y las adicciones sin sustancias. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, Manuela? ¿De en qué se diferencian las adicciones con sustancias y sin sustancias? Básicamente el nombre lo dice, Sí. pero en cuanto al perfil fisiológico, ¿qué es más difícil tratar a una persona una adicción con sustancia o una adicción sin sustancia? Por ejemplo, a un adicto a las redes sociales o un adicto a la pornografía, que es muy frecuente. De hecho, en la pandemia se vieron los números del consumo de pornografía y era abrumador. O sea, algo así como que 2 de cada 10 personas o 3 de cada 10 personas consumían pornografía. Em, Vale. Em, no es que sea más difícil o menos difícil, depende de vale, cada caso, ¿no? vale, vale. Pero sí que es verdad que nosotros los profesionales somos muy dados a medirlo todo, ¿no? Bien. Entonces, una adicción sin sustancia es muy difícil de medir, ¿vale? Por ejemplo, el consumo de las nuevas tecnologías, ¿cuándo es una adicción y cuándo es un consumo? ¿No? Eso es muy Muy difícil. difícil, sí, sí. Es Eso es complicado, muy sí. difícil de Sí, a lo saber. mejor lo que para mí es una adicción, para otra persona no lo es. O sea, porque cada persona también tiene una fisiología, una respuesta diferente a los Vale. estímulos. Aquí entramos más bien en un concepto que es que tenemos que diferenciar, ¿no? Entre hábito y consumo, ¿no? El hábito es cuando, por ejemplo, yo consumo todos los días Coca-Cola a las 3. ¿Por qué? Porque necesito estar despierta. Yo trabajo mucho con la atención. Yo no puedo estar dormida o 5 minutos no estar atenta a lo que me está diciendo alguien. Entonces, como no tomo café, tomo Coca-Cola. Es decir, de lunes a viernes yo tomo Coca-Cola. Un vaso de Coca-Cola. Esto es un hábito. ¿Vale? Para yo mantenerme despierta. ¿Por qué? Porque los fines de semana no los consumo, no los necesito. Sin embargo, si yo te contara de que pues todos los días me tomo 2 litros de Coca-Cola, me da igual si tengo problemas de riñón, me da igual si tengo problemas físicos, psicológicos, me da absolutamente igual, yo necesito mi vaso de Coca-Cola, ¿vale? O mis 2 litros de Coca-Cola. Incluso llegué a robar en una tienda porque no tenía dinero y bueno, pues me compré mi Coca-Cola. Otro ejemplo muy práctico es, por ejemplo, cuando las personas son adictas al deporte, que es muy de moda ahora. ¿Cuándo es un hábito? Pues cuando yo lo necesito, o tengo una rutina donde tengo que estar marcando, ¿no? Ese paso. Pero, sin embargo, si yo me encuentro lesionado, pero aún así hago mis 4 horas de deporte, hombre, pues ahí creo que no es funcional lo que estoy haciendo. Es decir, cuando deja de ser funcional, es una adicción. Vale, muy, muy interesante. Emanuela, ¿cómo le puede afectar a una persona que sufre de adicción en sus relaciones personales, su familia, su pareja? ¿Crees que una persona que tenga adicción, toda la familia está enferma o no? ¿Qué opinas? ¿O hay que tratar a toda la familia? ¿Cuál es tu opinión como especialista en el tema? Creo que es una pregunta bastante interesante, ¿no? Voy a ir un poco por partes. En primer lugar, pues voy a darte un ejemplo práctico y sí que es verdad que desgraciadamente es real. Yo tenía una paciente que también su pareja era una persona consumidora y bueno, pues resulta que ellos cobraban el paro un día, cobraron en paro, no tenían nada en la despensa, tenían, creo que, si no recuerdo mal, 5 hijos, es decir, una familia numerosa. Y los padres hablan con los hijos y les dicen, bueno, pues nosotros vamos a ir al súper, vamos a hacer la compra, portaros bien, dentro de nada papá y mamá volverán. Bueno, pues resulta que papá y mamá volvieron, pero el lunes. Sí. Es decir, una adicción no es ninguna broma.
No, ¿vale? no, 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 no. No Ya, no es sé, no una sé. broma. Es capaz de diluir ese vínculo emocional con los hijos, Guau. con los familiares. Es capaz de no tener en cuenta la necesidad del otro, de dejar de empatizar con el otro, simplemente por el mero hecho de consumir. Es decir, es bastante potente y son historias bastante críticas de escuchar, porque esas personitas, ¿cómo se explican? Que estamos esperando a mamá y papá Y no desde el viene. sábado hasta el lunes. Increíble. Sí, sí. No caben Sí, en sí, el no lo raciocinio, entienden, no lo entienden. pero no lo entiende ni una persona adulta Claro, que tiene el pensamiento crítico. por supuesto, No sí. se puede entender. Yo creo que, bueno, sí. Esa era que era una adicción con sustancias, ¿no? Me imagino. Era una adicción a la cocaína. A la cocaína. Yo, por norma general, he trabajado con personas adictas a la cocaína. Ah, Sí. vale. ¿Cuál es la adicción más frecuente en España? La adicción legal más frecuente es la adicción al alcohol y al tabaco. Y la adicción no legal es al hachís. Son los porros, el THC. Vale, vale. ¿Cómo afecta una adicción a la familia? A una familia. Vale, por ejemplo, a los padres, yo trabajo mucho con la familia porque es importante el entorno familiar. Muchas veces quien sustenta una adicción es la familia, ¿vale? Porque facilita ese consumo de alguna forma, de una forma directa o indirecta, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces los padres me hacen... es muy raro que algún padre no me haga la pregunta de cuánto de culpable me tengo que sentir yo de la educación de mi hijo. Porque se supone que en esa educación hay algo malo que como padre he hecho para que mi hijo consuma. Hombre, evidentemente no solamente hay un factor que pueda determinar el consumo de la persona, sino hay muchos factores, ¿vale? Sí que lo más devastador en un consumo es cuando hay hijos de por medio, y sobre todo cuando hay hijos que están en una edad muy temprana, porque el pensamiento crítico no está formado, ¿vale? Un ejemplo que también recuerdo un paciente que me decía que estaba, por ejemplo, en la cama, había consumido mucha sustancia, tenía un hijo de 9 años y otro que estaba en la cuna de 6. El hijo de la cuna empezó a llorar. Todo eso lo presenció el hijo de 9 años. ¿Vale? El padre, desfigurado en la cama, no podía moverse para atender al niño. Entonces, ¿cómo explica ese niño de lo que está pasando en casa? ¿Cómo explicamos a un niño que no tiene desarrollada su mentalidad crítica de que esto es un acto evolutivo? Es decir, papá consumió, es decir, consume, quiso consumir y luego no puede atender a los hijos. Muy duras esas escenas Sí. que me pones. Sí. Devastadoras, ¿eh? Escuchar ese tipo de cosas tiene que ser, wow. Y ahora que soy padre, durísimo, ¿eh? Así debe estar de mano. O sea, que puede destruir una familia, básicamente, una adicción. Sí. Y puede tener consecuencias irreversibles. Claro, irreparables. Sí, irreparables. Exactamente. Porque para esos hijos, esos traumas, Claro, son para toda la vida. Son para toda exacto, la vida. Sí, son para toda la vida. Sí, sí. Emanuela, hablamos de los padres, los hijos. Ahora háblame del entorno de amistades, o sea, sus vínculos de amigos. El adicto suele aislarse, suele quedarse solo, porque, bueno, si sus amigos no comparten su adicción, es posible que lo echen a un lado, o sea, que la gente no quiera estar con él, o no. Depende. Si tienes un amigo sano, se va a apartar, evidentemente. ¿Vale? Si tienes un amigo consumidor que te parece a ti que es tu amigo y simplemente está contigo cuando estás consumiendo, es un compañero de consumo. De consumo, vale. ¿Vale? Que sí que es verdad que... Y un amigo, perdón, que te interrumpa.
¿Y un amigo sano puede ayudar a una persona que está empezando a consumir o no? O sea, ¿es correcto una actitud? Por ejemplo, yo veo que un amigo está empezando a consumir y yo digo, mira, voy a ayudarte, voy a llevarte a un profesional o no lo hagas, o decirle, mira, te puede pasar esto, esto. Porque claro, si un amigo sano, entonces realmente no es tu amigo, es como si te cayeras en un pozo, cáete que yo me voy. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hablando Sí. al respecto de una amistad verdadera, no te hablo de una amistad de conocimiento, de compañero de salir, sino una amistad real. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, es que lo más indicado es que quien pueda ayudar a esa persona sea un profesional. Profesional, vale. ¿Por qué? Porque la amistad confunde un poquito, ¿vale? Y lo que está relacionado mucho con una adicción es la mentira, el engaño, ocultar para poder consumir. Entonces eso es muy fácil engañar a un amigo, porque bueno, pues me perdona, me tiene que perdonar Claro. en algún momento. Sin embargo, cuando tú tienes un consumo, un profesional no tiene que perdonar absolutamente nada, sino tiene que cuestionar. Entonces ahí se sienten como no es su zona de confort, ¿vale? Y ahí sí, y realmente aparece ese darse cuenta, lo que llamamos los psicólogos el insight, ¿no? Darse cuenta de lo que estoy haciendo, la conciencia de la enfermedad, las repercusiones que puedan tener. Un amigo, evidentemente, hay veces que no se atreve a decirle las verdades tan crudas. Sin embargo, un profesional es que es su trabajo, de hecho, decírselo. Claro. ¿Vale? Vale, lo entiendo. Hablamos de los padres, los hijos, la pareja, que es, vamos, la persona más cercana emocionalmente a un adulto. ¿Qué repercusiones tiene la pareja? ¿La pareja suele ser cómplice? ¿Cómo afecta a la pareja una relación de pareja, una adicción? Vale, ahí nos damos cuenta de que en los profesionales que hay una codependencia entre ambas personas, ¿no? Que por norma general, yo he tenido muchos hombres más que mujeres, ¿no? Y lo que hacen las mujeres es adoptar un rol cuidador, protector de la otra persona, ¿no? Aparentemente es funcional porque tiene que haber una estructura en esa familia, ¿no? Si por ejemplo, consumiera ambos, evidentemente ahí no hay ninguna estructura. No hay ley, no hay normas, ni sociales, ni morales, ni de ningún tipo. Pero cuando consume solamente uno, la otra persona hace de cuidador. ¿Qué pasa? Que aparentemente eso funciona, ¿vale? Pero cuando la persona viene a pedir ayuda, es decir, la persona que consume, en un principio sí que me di cuenta que esa persona idealiza el rol del otro. ¿Por qué? Porque ha tenido que sufrir mucho para aguantar todas esas mentiras, todos esos engaños, bueno, pues a veces no he sido tan honesto con la persona. Está idealizando ese rol. ¿Qué pasa? Cuando es una persona funcional, ya adopta el rol de adulto, como que evidentemente a nadie le viene bien, ¿no? Que le trate como un niño, ¿no? Ya deja de ser funcional y es más bien incómodo, que todo el rato te corrijan, que todo el rato te señalen, que esté pendiente de ti. Eso molesta y molesta mucho. Entonces, esas parejas suelen romper, ¿vale? Cuando yo trabajo con esas personas y les digo que les acompaño más bien, que dejen ese rol, ¿no?, de cuidador, lo hacen con mucho cuidado, teniendo en cuenta que posiblemente puedan haber recaídas. Entonces, es una posición bastante difícil, porque hay que tener en cuenta que en un momento determinado pueden haber recaídas, pero aún así tengo que confiar en la persona, ¿no? Entonces, es un rol bastante difícil, pero sí que es verdad que si ambos tienen una buena maduración psicológica, sí que se puede reparar. Si no, la verdad que es muy difícil Es difícil. o bastante imposible. Sí, sí.
Ok, una pregunta, Emanuela. ¿Una persona adicta es adicto toda su vida o no? Vale, O sea, una persona que ha desarrollado una adicción, por ejemplo, un ludópata, que sí, es una adicción sin sustancia, sí. y que ha desarrollado una adicción real, o sea, puede ser, o sea, es adicto toda su vida va a tener que cuidarse de esto, o no, o puede ser que la supere y más nunca le produzca ningún tipo de problema. Eh, si se trabaja bien, ¿vale? Es posible que no haya recaídas. Sin embargo, es que no tiene una cura la adicción en realidad. La adicción no Puede- tiene cura. no, Vale. no tiene cura. Sí que es verdad que puedes adoptar unos hábitos que te ayuden a no recaer, pero tienes más probabilidades de caer que una persona que nunca ha probado Aprobado. ninguna sustancia. Vale, entiendo. Vale. Sí. Emanuela, vamos a hablar ahora. ¿Qué esperanza tiene una persona adicta? ¿Es posible? ¿Qué tratamientos hay disponibles? ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos? De tu rol como psicóloga, tu experiencia. Vale. ¿Qué oportunidades tiene un adicto de curarse y de superar la adicción? Y de sacar de una adicción algo positivo para su vida. Vale. Antiguamente se utilizaban tratamientos bastante agresivos, ¿no? Eh, Uno de ellos, el menos agresivo, era la confrontación, es decir, constantemente cuestionar qué es lo que está haciendo esa persona, qué está haciendo con su vida, ¿no? Y eso lo que crea es básicamente un mecanismo de defensa, o sea, oye, pues no me apetece constantemente que alguien me cuestione lo que estoy haciendo, cuando estoy respirando y por qué estoy respirando, ¿no? Sin embargo, bueno, pues yo trabajo mucho con la entrevista motivacional. ¿Pero por qué? Porque se supone que hay una parte de cualquier persona, independientemente que tenga una adicción o no la tenga, ¿no? Una parte sana y una parte destructiva. Vale. La persona que consume, la parte destructiva, la alimenta con el consumo. ¿Sí? Vale. Y la parte que no es destructiva, sí que hay una parte del adicto que constantemente nos dice, y yo quiero salir de eso, y yo quiero tener una vida plena, una vida funcional, una vida bueno, que me pueda aportar, que pueda aportar a los demás. Entonces, el paciente ya tiene una motivación de salir de esa adicción. Vale, ¿en qué se basa esa motivación? Básicamente en los valores que él pueda tener. Entonces, el profesional tiene un segundo plano. No es el primero que dirige, que cuestiona, que constantemente está, no como guiando a la persona, o no guiando más bien, obligando a la persona que vaya por allá, no, sino más bien acompañando en un proceso que la misma persona va eligiendo pasito a pasito, ¿no? Eso da una sensación como de seguridad para la persona que recibe el tratamiento, porque dice, vale, soy yo quien decide en todo momento. El profesional, la carga que tiene es constantemente dirigir con las preguntas que sean, que ayuden a conectar esos valores que acaba de mencionar con la meta que quiere cumplir. Entonces, dirige solamente en las preguntas para que puedan ayudar y acompañar a la persona a llegar a la meta que esa persona desea, ¿no? Es más un trabajo individual, porque cada persona tiene sus propios valores. Sí que es verdad que muchas veces coinciden, por supuesto que sí, pero las metas no. Hay personas que quieren ser, pues, de repente profesionales de élite de un deporte y otras que quieren ser intelectuales y que, bueno, pues quieren escribir un libro o lo que fuera, pues, Sí, o desarrollo profesional, un máster, un perfecto. doctorado, o empresario, vale, vale, lo entiendo. Manuela, ¿cuándo una persona necesita internarse? Porque hay centros de internación para adicciones, ¿no? Más que todo son las adicciones con sustancia, tengo entendido. Sí. ¿Cuándo una persona necesita? O sea, es imposible que con un tratamiento, digamos, fuera de un hospital pueda, digamos, curarse o afrontar esta adicción de una manera positiva.
porque hay personas que necesitan internarse, ¿no? Sobre todo lo he visto mucho en los artistas o músicos que consumen drogas, consumen alcohol, y dicen, mira, lo tuvimos que internar y estuvo 2 meses en un centro de desintoxicación con psicólogo, psiquiatra, y al final ha superado, entre comillas, la adicción. ¿Cuál es el criterio para decir, mira, no es posible tratarte fuera de un hospital, tienes que internarte? Sé que eso son tratamientos muy costosos, pero a veces eso es la diferencia entre salvarle la vida o no a una persona, porque la adicción puede llegar a matar a personas. Por supuesto. Vale. Bueno, es que yo recomiendo que se hagan un internamiento, un tratamiento, pero a corto plazo. ¿Por qué? Porque no es real. No es una vida real estar una persona internada y no tener contacto con los familiares, con los amigos, con el entorno natural. Sí que es recomendable cuando ya se nos escapa de las manos. Lo que tú decías anteriormente, pues no hay soluciones, no tiene una conciencia clara de que lo que está haciendo le está matando. Perfecto, ¿vale? Pero un tiempo determinado. Porque esa persona cuando sale se tiene que enfrentar a los amigos que consumen. Se tiene que enfrentar a los camellos que le llaman y le dicen, oye, ¿quieres que te deje que pase por tu casa y te lo dejo y no sé qué? Esa es la vida real de un adicto. Y él tiene que saber decir que no, tiene que ganarle a esa impulsividad. ¿Vale? Entonces, ¿es recomendable? Sí. En casos puntuales, también. Siempre, siempre, no. Vale, No. lo entiendo. No. Y el tratamiento, por supuesto que apoyo más un tratamiento fuera de una clínica que dentro en un internamiento, por lo que acabo de decir básicamente. Vale, lo entiendo. Nuevas adicciones, ¿no? Los seres humanos nos desarrollamos, hace cientos de años no existía la electricidad, existió la electricidad, Sí. hace 40 años no existía el internet, o un poco más, ahora existe internet, y ahora existe la inteligencia artificial, y por supuesto van saliendo nuevas adicciones. Estaba leyendo cifras de la OMS y dicen que entre el 10 y el 15% de la población mundial puede llegar a tener alguna adicción a tecnología, redes sociales o internet. ¿Vale? Cuando tú hablas cifras de la OMS es alarmante porque hay a lo mejor 1.000 millones de personas que no tienen acceso a internet ni a un ordenador en el mundo. Es decir, que posiblemente en países desarrollados esta cifra sea más alta, un 20%, y sobre todo también lo alarmante es que es más frecuente en personas jóvenes. ¿Vale? ¿Crees tú que las nuevas tecnologías están hechas para crearnos cierta adicción? ¿Y cómo podemos protegernos de eso? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros hijos y a nosotros mismos de las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera? Vale, es lo que el criterio que acabo de mencionar anteriormente, ¿vale? Si una persona siente la necesidad imperante de estar constantemente conectada, que no tiene vida fuera de esas aplicaciones, que no busca más allá de un móvil, por ejemplo, sí que hay como una clara alarma de que allí pasa algo. No, no es funcional. Pero si yo tengo una tablet, ¿no? Un ordenador y, por ejemplo, estudio 8 horas. 8 horas es mucho tiempo para pasar con un ordenador, pero estoy estudiando. No hay problema. Claro, es porque se me exige, el entorno me lo exige, el cole me exige que yo esté con el ordenador 8 horas. Claro. Entonces, claro, es que sí que es verdad que hay una línea muy fina entre una adicción y lo que no es una adicción. Cuando deja de ser funcional, cuando yo dejo de lado mi vida real, es una adicción, claro. Ok, Manuela, géneros, ¿verdad? Los géneros están muy de moda. Creo que los hombres tienen más susceptibilidad a sufrir de adicciones. Por ejemplo, la adicción a la pornografía es casi exclusiva de hombres. Hay muy pocas mujeres que sufran de esa adicción. ¿Cuáles son las diferencias y por qué existen esas diferencias? ¿Hay un tema visual, hay un tema bioquímico, neurobiológico? ¿Por qué los hombres tienden más a la adicción de ciertas sustancias o ciertos? Vale, los hombres consumen básicamente por esa búsqueda constante de placer, ¿no?
la parte experimental, quieren constantemente pues, estar como actualizados, ¿no? Es más, básicamente se le exigen estar muy actualizados. La presión del grupo, lo que acabo de decir, el ejemplo más simplista que he tenido, no, esa presión del grupo. Sin embargo, una mujer suele consumir básicamente para mantener a salvo, o más bien es un mecanismo de afrontamiento, bien sea por problemas del estrés, problemas de ansiedad, trastornos, ¿vale? Lo que llamamos nosotros trastornos. Si, por ejemplo, iríamos al cine, ¿no? Porque son bastante ilustrativos. Por ejemplo, Homer, ¿no? En Simpson es una persona adicta al alcohol, ¿no? ¿Cómo se nos enseña a un hombre que es adicto al alcohol? Con sus colegas, de buen rollo, con un entorno que parece que apetece que estés allí, ¿no? Sí. Que busca Sí, ese sí, parece que la está placer. pasando bien, que está disfrutando cuando consume Exactamente, alcohol. Sí, eso es lo que se exactamente. vende, sí, sí, lo entiendo, sí. Claro. Sin embargo, una mujer está mucho más estigmatizada, porque por el rol que tiene en la sociedad de protección, de cuidado, ¿no? Entonces, esa mujer, cuando consume cualquier sustancia, básicamente la imagen que tenemos es de una mujer cara a la pared consumiendo lo que fuera. Por ejemplo, en la serie, recuerdo una serie muy antigua, porque yo ahora no tengo tele. ¿No tienes tele? No. Vale, vale. Que se llama Ida. Ella en un momento determinado tenía una adicción a las máquinas. Entonces, ella estaba de espaldas a todo el vecindario para poder consumir, ¿vale? Es decir, se esconde para consumir. Esa es la imagen que tenemos de un hombre y de una mujer. Socialmente hay diferencia. Socialmente, sí. Y sí que es verdad que los hombres llegan más a la consulta, ¿pero por qué? Porque son más. El 70% del consumo es del hombre. Hombre, o sea, el hombre es Claro. más adicto que la mujer, tiende más a la adicción que la mujer. Exactamente. Vale. Y la mujer llega antes. No deja que el consumo sea tan crónico como el Como el hombre. hombre. El hombre le cuesta más ir a pedir ayuda. Claro. Sí, así pasan Yo muchas cosas. Claro, si te soy sincera, casi todos los casos que he tenido de adicción de hombres es porque tenían las maletas en la puerta y no tenían más opciones. Sin embargo, las mujeres hemos aprendido desde pequeñas A pedir ayuda. a pedir ayuda y se nos valida el malestar. No, una niña cuando llora, ¡ay, pobrecita! ¡Ay, qué le pasa a la niña! Sin embargo, cuando un hombre, un chico, un varón llora. Los hombres Mírale, no lloran. Los hombres no lloran. los hombres no lloran. Sí, eso Exactamente. es una estupidez que nos dijeron. Claro. Entonces, no externalizo la emoción, el malestar. Entonces, no tengo muy claro dónde está el problema y cuándo tengo que pedir ayuda para que no se me señale como persona vulnerable, débil, que no sabe gestionarse, ¿no? Una mujer lo tiene muy claro, cuando está mal y tiene que pedir ayuda, ya está, puede llorar. Y el entorno la validan, Sí. la cuidan, siente ese calor. Sin embargo, un hombre, pues tiene las manitas en la puerta, no tengo más opción, aquí me tienes. Emanuela, me ha encantado de verdad todo lo que has contado del podcast. De verdad que son cosas que, bueno, muchas de ellas yo las desconocía y creo que muchos profesionales de la salud las desconocemos, porque las adicciones es como un tema tabú que, como dije al principio, mucha gente no les gusta hablar de este tema, pero yo creo que hay que hablarlo. Creo que es importante escuchar a profesionales como tú, que nos aportan mucha información, muchos datos y experiencia y que nos ayudan, pues como profesionales, a saber manejar cierto tipo de problemas que algún día nos pueden venir, ¿no? Como médicos. ¿Cuáles crees tú, Emanuela, para ir terminando el podcast, que son los mitos, por lo menos en nuestra sociedad, los mitos que tenemos aún sobre las adicciones? Todavía hay mitos sobre las adicciones. ¿Cuáles crees tú que son los 3, 4, 5 mitos más frecuentes actualmente que tenemos sobre las adicciones?
Vale. Voy a rescatar básicamente de lo que yo escucho, ¿vale? Que es una persona que consume es porque quiere, básicamente, ¿no? Pues en realidad no, es un sumatorio de muchos factores. No es porque quiere, no quiere destruir, nadie quiere destruir su vida de la nada porque es que le da la gana, no, sino más bien hay una parte genética, hay una carga genética, hay una carga también, por ejemplo, de personalidad, ¿no? Esa tendencia a la impulsividad, a la irritabilidad, a salir del paso de la manera que sea a corto plazo. La parte también social, donde yo me encuentro. Si yo tengo muchos amigos que consumen, ¿vale? Tengo más probabilidad que yo pues caiga en una adicción. O si por el mero hecho, imagínate, si yo veo a mis padres que tienen una discusión, ¿vale? Y mi padre abre una cerveza, una lata de cerveza, y se la toma. Y de repente, sabemos, tú y yo sabemos que es un depresor el alcohol. Que de repente hay paz, hay calma. ¿Qué es lo que aprendo yo inconscientemente? Que el alcohol trae calma, trae Sí, paz. que trae paz. Vale, entonces, no es que una persona quiera consumir, sino más bien que es que hay un trayecto que le ha llevado al consumo. Otro mito es que solamente las personas que tienen algún tipo de trauma pueden sufrir una adicción. En realidad no es así, porque cualquier persona de cualquier estrato social o cualquier persona que haya sufrido o no haya sufrido un trauma, aunque eso es muy difícil porque el trauma en realidad es inherente al ser humano, es el precio de la vida que tenemos, ¿no? Eso te iba a decir precisamente, pero bueno, sigue. Sí, sí, es así, es el precio que tenemos, ¿no? De estar vivos. Cualquier persona podemos desarrollar una adicción. Se tiene que dar las circunstancias necesarias para que esa persona se active ese problema. Manuela, ¿cuál dirías tú que son los factores de riesgo para que una persona desarrolle adicción? O sea, si tú me dices, esta persona tiene muchas papeletas para desarrollar una adicción, dime, ¿qué sería? ¿Un hombre de 50 años divorciado que tenga un trastorno de la personalidad? O sea, cuéntame más o menos, o sea, ¿cuál es el estereotipo o lo que rodea a un adicto? ¿Cómo sería una persona adicta, la persona más susceptible a caer en una adicción? Descríbenos, ¿los podrías Vale. describir? Es que no te puedo contestar a esa pregunta, pero porque no hay un prototipo específico. Vale. Una persona, es lo que acabo de decirte, es un mito en realidad. No hay ninguna característica que digas, tiene que ser una persona de 30 a 35. Vale. Sí que es verdad que las personas que vienen a pedir ayuda, ¿vale? Son personas que rondan entre 31 y 41 años para pedir ayuda. Porque están en un consumo crónico, porque está asociado también la vida social con estar rodeado de gente que tú de alguna forma, como ser independiente, mostrar la capacidad que tienes. Y eso es bastante llamativo. A todos nos gusta, pues demostrar quién somos, qué podemos, qué es lo que Claro, hemos conseguido pero en no la vida. entiendo por qué las drogas te ayudan a demostrar quién somos, no entiendo. O sea, ¿qué tiene que ver las drogas con demostrar quién somos? Todo lo El contrario. O sea, entorno, me estoy refiriendo al entorno. al entorno. Si yo me muevo en un entorno, ¿no? Superficial, básicamente, vale, ¿vale? Y está de por medio el consumo, ok. ¿vale? Vale, ahora ya lo Entonces, entiendo. hay más probabilidades que yo Consumo. consuma, claro. Vale. Si te está gustando el vídeo, no olvides dejarme un like, un me gusta, suscribirte o dejar algún comentario, alguna pregunta. Compártele este contenido a alguien que le pueda ser útil. Bueno, Manuela, oye, ha sido de verdad un placer tenerte aquí y realizar este podcast. De verdad, para mí ha sido muy instructivo, he aprendido muchísimo en esta hora y luego cuando lo vea seguro voy a ver muchas cosas más. Quería agradecerte que hayas aceptado pues, formar parte de este podcast. Si tienes algún mensaje final a la audiencia, pues bienvenida. ¿Quieres dar Pues algún no sé, mensaje? lo que había pensado es decir
que cuando las personas están en terapia, ¿vale? Esa confianza que tiene que ganarse la persona que tiene una adicción, ¿no? Que es muy difícil que se la gane, porque hay recaídas entre medio, ¿vale? Los familiares muchas veces no pueden disfrutar del proceso, ¿vale? Por esa desconfianza. Entonces, muchas veces, aún estando bien la persona que tiene una adicción, no se puede disfrutar de la paz, de la tranquilidad, ¿vale? Y recuerdo una mamá que constantemente los fines de semana se quedaba en el sofá esperando al hijo, ¿no? Y el hijo se iba a por el pan el viernes por la tarde y volvía evidentemente el martes, ¿no? El martes, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que ya recuerdo que era una persona pues con tendencia a la ansiedad, ¿no? Entonces tenías ataques de pánico, llamaba a los cuerpos de seguridad, la asistencia médica, urgencias, o sea, ya la conocía, sinceramente, todo el pueblo la conocía. ¿Qué pasa? Que cuando esa persona viene, consigue mantener la abstinencia, está en un proceso de desintoxicación, no puede disfrutar del proceso. ¿Por qué? Porque está constantemente alerta de cuándo va a pasar y cuándo va a recaer mi hijo, porque me lo conozco, ¿no? Entonces, esa tendencia a la ansiedad es que no le dejaba vivir para nada. ¿Qué pasa? Que cuando están en terapia es que si no disfrutan de ese proceso y cuando no están consumiendo, no van a disfrutar nunca del hijo, de la persona, ¿vale? Que más allá de un adicto, es una persona, es mi hijo, es mi familiar, es mi marido, es mi mujer, es quien sea. No se disfruta de esa persona, no se baja la guardia. Entonces, es muy importante que se disfrute en el momento, que no están consumiendo, que dejen de lado esa alerta constante y cuando tenga que cogerla, que la cojan, pero cuando no, que la dejen. Maravilloso. ¿Me explico bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Emanuela. Y bueno, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bueno, si les ha gustado el podcast, no olviden dejarme un like, suscribirse y dejar algún comentario, alguna duda que encantado les responderé. Sigan viendo el canal porque tendremos nuevo contenido muy parecido a este y de nuevos temas muy interesantes.